Un feliz sábado para todos mis hermanos y amigos y oyentes en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza en medio de esta crisis que se está viviendo, pero también de advertencia de lo que nos está esperando muy pronto. Satanás, nuestro enemigo, está a control de este mundo. Él es el causante de muchos sucesos que están ocurriendo hoy. Violencia, enfermedad, pandemia y muchas otras cosas. Pero lo peor está por venir y tenemos que estar advertidos. En esta época terrible necesitamos ir a la palabra de Dios y dejar que ella sea la que nos hable. Les invito para que busquen conmigo el libro de Isaías, capítulo 8. Y dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 8, verso 19. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí se nos hace un desafío. En medio de la crisis, de las preocupaciones de este mundo, muchas personas, muchos creyentes acuden a los espiritistas, acuden a consultas peligrosas. Pero la palabra de Dios nos dice que hay que consultar a Dios. Por eso Deuteronomio 18. Moisés nos dejó estas palabras. Deuteronomio 18, 9 en adelante. Leo de la versión 95, Reina Valera. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto será delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Hoy quiero, con esta reflexión, develar las distintas manifestaciones del espiritismo moderno. Pero, apreciado amigo, por el tiempo, le voy a invitar que dedique unas horas a leer del libro El conflicto de los siglos, el capítulo 34 y el capítulo 35, de Patriarcas y Profetas, el capítulo 67, y de primeros Profetas y Reyes, perdón, el capítulo 16. Si usted lee esto, va a entender lo que nos espera para el tiempo del fin. Pero hoy, en este tiempo, en estos 40 minutos, Dios mediante, vamos a develar las distintas manifestaciones del espiritismo. Este servidor ha tenido muchas experiencias de pelear en el nombre del Señor Jesús para ayudar a personas a quedar libres. Una de las más impactantes me ocurrió el 27 de marzo de 1998. Una joven estudiante de nuestra institución que se puso a jugar con la tabla Ouija fue poseída por los demonios. Este servidor, junto con otros, el profesor Conde y otros jóvenes, vivimos la experiencia de cómo luchar contra el demonio, liberar a una persona poseída y a la vez liberarla de una posesión. A través del bautismo se logró que esa persona fuera liberada. De paso, casi siempre toca de esa manera.
Mis apreciados amigos y hermanos, es importante entender que el enemigo está trabajando de distintas maneras. Hoy en día, en muchas revistas, en muchos asuntos de la nueva era, se habla de extraterrestres, se habla de demonios que dicen que han vivido en este mundo muchos años, siglos. Y sí es cierto, porque Satanás toma posesión de personas y va cambiando de cuerpo y habla de que conoce este mundo a la perfección. Por ejemplo, Mafú, un espíritu maligno, dice que es de la séptima dimensión y que vive desde la época de Pompeya, como un leproso vivió en aquel entonces. Ranta dice vivir en esta tierra hace más de 35,000 años, aunque ella apenas tiene 6,000. Y así otros personajes. Y todo sucede en una cultura occidental llamada cristiana. En pleno siglo XXI, tristemente, nuestra sociedad ya no se llama cristiana, sino postcristiana, postmoderna. Y ahora, lo que antes llamábamos espiritismo, ahora lo llaman paranormal, contactos directos, canalizaciones. Se habla de encuentros de tercer tipo, encarnaciones y reencarnaciones, vida después de la muerte. Todo esto tiene un nombre: espiritismo. El diccionario Webster dice de espiritismo: la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos como golpes o en estados mentales anormales como trances o algo semejante. Todo lo cual se manifiesta comúnmente a través de un medium. El diccionario Larousse dice de espiritismo: doctrina que consiste en provocar las manifestaciones de seres inmateriales o espíritus, sobre todo las almas de los difuntos. Un hombre que escribió las leyes de los fenómenos físicos llamado Thomson Hudson escribió: el hombre que niega los fenómenos del espiritismo no debe ser considerado un escéptico, sino un ignorante. Eso es cierto. Elena White lo corrobora. En Patriarcas y Profetas, página 740, Elena dice: pero muchos consideran al espiritismo como un simple engaño, y muchos de los que rechazan el espiritismo se verán inducidos a reconocer sus acertos como veraces. Algunas ramificaciones del espiritismo moderno es la adivinación, descubrir lo futuro o lo oculto, juzgar por suposición o por intuición. El adivino es el que pretende descubrir las cosas ocultas y predecir el futuro. Astrología, arte de predecir el porvenir por la observación de los astros. Los periódicos venden más hoy en día si tienen una sesión de los signos del zodiaco. Se ha comprobado que los periódicos que no tienen esta sesión no venden mucho, porque la gente quiere vivir según lo que le digan los astros. Hechicería, arte moderno de hechizar y antiguo también, cosa que parece sobrenatural. La hechicería era considerada en la Edad Media por el cristianismo como un crimen y muchos hombres y mujeres fueron quemados en la hoguera. Magia, arte fingido de producir por medio de operaciones extraordinarias y ocultas efectos contrarios a la naturaleza. Quiromancia, adivinación por las rayas de las manos. Le leen las manos a las personas y hay mucha gente que lo acepta hoy en día. Triste. El tarot, arte de adivinar el futuro por medio de las cartas. Telepatía, transmisión del pensamiento de una persona a otra. Telequinesis, arte de mover objetos con la mente. Todo esto existe y es Satanás detrás de todo esto. El nacimiento del espiritismo moderno, apreciados hermanos, nació en la época de la hermana Elena de White, cuando la iglesia estaba apenas naciendo. En 1848 las hermanas Foss fueron las que empezaron con unos golpecitos a comunicarse con espíritus de demonios.
Y el padre del espiritismo moderno es Allan Kardec, quien en 1857 escribió el Libro de los Espíritus, el cual contiene toda la doctrina sobre este tema. Ah, mis hermanos y amigos, tengamos cuidado. El mundo cristiano, aún pastores, se han dejado engañar por el espiritismo, como le pasó al pastor Víctor Ernest. Perdió a su hijita de 7 añitos, llamada Iris, y él, traumatizado por la pérdida de su ser querido, decidió, a través de una vecina que le dijo que su hija quería hablar con él, fijaron una reunión, una sesión espiritista. 10 personas se reunieron en esa sesión. Lo más triste fue que la camuflaron de asunto espiritual y cristiano, porque leyeron el Padre Nuestro y también hicieron esta oración: Dios eterno y Padre de las luces, nos reunimos como hijos tuyos expectantes. Estamos ansiosos de comunicarnos con el mundo espiritual y los espíritus de nuestros amigos y seres queridos. Te rogamos que nos mires misericordiosamente. Bendícenos esta noche, permitiéndonos comunicarnos con nuestros amigos del mundo espiritual. Y termina la oración diciendo: en el nombre del gran Padre de las luces, amén. Lo más triste fue que cantaron himnos que conocemos nosotros. Un día yo he de faltar, y cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Ah, este hombre, este pastor evangélico Víctor Ernest, escuchó la voz de su hija a través de una trompeta que flotaba en el aire, diciéndole a su padre: te quiero, te quiero. Elena de White nos dice en El conflicto de los siglos, páginas 614 y 615, que debemos tener cuidado, porque ella dice así: mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera un atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Así que yo estoy seguro y espero que así sea, que ningún hijo de Dios, ningún hijo del pueblo remanente de Dios que espera su segunda venida, vaya a una sesión espiritista, lea el tarot o el horóscopo o anhele tener el poder de la telepatía. Pero quizás lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Y ustedes me preguntarán: ¿y cómo, pastor? Y les voy a preguntar: ¿cuáles son las dos doctrinas básicas del espiritismo? Una está en Génesis 3:4. Génesis 3:4. La gran mentira del espiritismo está desde cuando nuestros primeros padres fallaron y la serpiente, quien fue un medium en aquel momento, le dijo estas palabras a Eva. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esa es la gran mentira número 1 del espiritismo. La inmortalidad del alma, que ha sido enseñada de distintas maneras a través de las publicaciones, de las revistas de la nueva era, de pseudocientíficos que hablan de la paranormalidad, del cine, la televisión, que nos está perjudicando. Y la otra gran mentira, la segunda, es que Satanás ha logrado por miles de años hacerle creer al mundo que el día verdadero de descanso es el domingo y que el sábado es un día común. La gran mentira se ha infiltrado, la primera, a través de los medios masivos de comunicación. Yo no estoy en contra de esos medios. Son una herramienta útil. Sirven para predicar el evangelio de Dios. Pero a través de estos medios
se está enseñando la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Los programas inocentes de la televisión para los niños, todos a través de Walt Disney y de los mensajes de la filosofía oriental, están perjudicando a los niños. Muchos programas, antiguos y nuevos. Superman es un héroe que no muere, inmortal. La Pantera Rosa, uno se reía viendo la Pantera Rosa. Siempre explotaba y resurgía de las cenizas. Los buscafantasmas. Hoy en día, el Crepúsculo, las series de Harry Potter, las crónicas de Narnia y muchos, esas de zombies, que los zombies no mueren. Todo eso está perjudicando. Las películas de hechicería y magia, de brujería, todo eso está haciendo que la gente y el cristiano crea en la inmortalidad del alma. Debemos tener cuidado con esas películas de octubre, Martes 13, Drácula, Planeta de los Simios, Viaje o Guerra de las Galaxias. Todo esto distorsiona la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, y la gente piensa mal de nuestro Señor Jesucristo. Las telenovelas que hablan de espiritismo, de brujería, de lectura del tarot, de muchas otras cosas. Tenemos que tener cuidado. Películas de terror y de horror no deben de ver los cristianos. Hay que tener cuidado. Pero también la música que está hoy en día hablando de mensajes subliminales que enseñan a despreciar a Dios y su creación. Distintas revistas especializadas de espiritismo, novelas, revistas de toda índole. Hay que tener cuidado. Los juegos de la tabla Ouija, las tijeras o las monedas que se realizan por curiosidad en las escuelas y colegios. Juegos, tristemente, los consideran juegos. Usted no consigue la tabla Ouija en una parte de espiritismo. Usted va a una tienda, a un supermercado y la encuentra en la sesión de juegos, la tabla Ouija. Por eso Elena de White escribió en Primeros Escritos, y ese sueño, esa visión que tuvo sobre el espiritismo, un tren que circundaba toda la tierra y que iba repleto de gente y Satanás era el conductor. Ustedes pueden encontrar eso en Primeros Escritos, página 262 a la 266. Apreciados amigos, Levíticos 19:31 nos dice la palabra del Señor, estas palabras muy importantes para nosotros en este tiempo peligroso. 19:31 dice así: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, el Señor vuestro Dios. No consultéis. Elena de White en Conflicto de los Siglos, página 608, dice: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Qué engaño tan tremendo. Por eso el Señor Jesús decía allá en Mateo 24, no vayáis. Si dicen que está en el desierto, no vayan. Si está en los aposentos, no consulten, no vayan. Tengan cuidado porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas a través del espiritismo. Estos espiritistas predican verdades a media. Jeremías nos dice lo siguiente en el capítulo 27 de Jeremías. Quiero que lo busquen o anote esta cita, Jeremías 27, 9 y 10. Dice así la palabra: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, a adivinos, soñadores, agoreros o encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia.
porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mentiras. Mentiras. Tengamos cuidado. Levíticos 20:27. Nuevamente, allí antes del pueblo entrar a la tierra prometida, en Levítico 20, el versículo 27, el Señor nos dice: el hombre o la mujer que consulte espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación, han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Tengamos cuidado. A veces colocamos a nuestros niños para entretenerlos los programas de Walt Disney que hablan de espiritismo, de inmortalidad y de otras cosas terribles. Y los estamos colocando en manos de Satanás. Y Pablo en Gálatas, vamos a buscar el libro de Gálatas. Pablo nos dice en Gálatas, hermanos, capítulo 5, verso 20 y 21, estas palabras. Dice así: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, no heredarán el reino de Dios. Los que practican la hechicería, la brujería, la magia, la adivinación, las sesiones espiritistas. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol nos advierte que muchas personas, hijos de Dios, seguidores de Cristo, que esperan su segunda venida, apostatarán por escuchar a espíritus de demonios. Y dice, además, ampliando Elena White este pensamiento, dice así: después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Miles de ángeles caídos están en esta tierra, apreciados hermanos. Toman la forma de seres humanos que han muerto, de nuestros seres queridos, y hablan, como ya leí, igual como hablábamos nosotros, y tienen la misma fisonomía y nos enseñan mentiras. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Mire lo que nos dice Pablo. En el verso 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En las luchas que he tenido para ayudar a personas que han sido poseídas por los demonios, he atendido a mujeres que han estado en iglesias cristianas donde su pastor es un instrumento de Satanás porque hacen pacto con él para enseñar magia, hechicería, y usan la palabra de Dios y los dominan y esclavizan sus mentes y los vuelven esclavos de Satanás. Lo he escuchado de labios de estas personas que quedan liberadas, de cómo el demonio, a través de estos líderes, dice la Biblia, que son agentes de Satanás que se disfrazan como ministros de Cristo. Pero no es maravilla
porque el mismo Satanás dice, se va a disfrazar de ángel de luz. Por eso Elena de White dice, y nos advierte a nosotros el acto capital que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaban en la tierra. Su voz suave y apacible, pero a la vez llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Conflicto de los siglos, páginas 682 y 683. Apreciados hermanos, detengámonos un poco acá. Muy pronto en este mundo que está lleno de maldad, que está dominado por las potestades de las tinieblas, aparecerá el Cristo, el falso Cristo, como Jesús, y hablará como Jesús, y hará milagros como Jesús. Y cuando nos tenga entrampados, Dios me libre de eso. Cuando tenga entrampado al mundo, entonces le dirá que hay que respetar el domingo. Oh Señor, líbranos. Porque la trampa, el engaño será tan poderoso que aún los escogidos serán zarandeados. El diablo siempre ha querido que lo adoren a él. Por eso quiso derrumbar al Señor Jesús en el cielo. Por eso la guerra que hubo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Por eso tuvieron que ser expulsados del cielo. Hoy él está pidiendo que lo adoren. Y el mundo lo está haciendo. Solo el remanente permanece fiel porque predica el evangelio eterno. Porque cree en el Señor Jesús y en su santa palabra. Tengamos cuidado. Hay 3 demonios, dice Apocalipsis 16:13, que están tratando de imitar la Trinidad, el verdadero Dios. Y va a reunir a las naciones contra Dios y sus seguidores. Y será tiempo de angustia terrible. Pero Elena White nos sigue diciendo lo siguiente, hermanos. Dice así el conflicto de los siglos. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en la plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Sagradas Escrituras. La Biblia declara que los muertos nada saben, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que le eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos.
Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Página 612 del conflicto de los siglos. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en medio de esta crisis? El Señor en su santa palabra nos dice qué debemos hacer. Ahí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice las siguientes palabras, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Hay que tener cuidado, hermanos. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. No veamos programas espiritistas. No escuchemos mensajes espiritistas. Tengamos cuidado. Deuteronomio 13, 1 al 4 dice, no hay que darle oído a tales profetas. No. Tengamos cuidado. Dice las Sagradas Escrituras, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Santiago nos dice, resistir al diablo. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Para el tiempo del fin habrá una guerra tremenda, una guerra espiritual, no solamente el domingo, sino ataques del espiritismo por todos lados. Hay personas que están poseídas por los demonios. Hay que ayudarlos. El Señor Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar. Decía, calla, salid de él. Ellos reconocen a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Tenemos que tener cuidado para este tiempo del fin. Elena de White nos sigue advirtiendo en Conflicto de los Siglos, página 616. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Qué terrible, qué peligro. Hermanos, cuando una madre ve que su hijo está que se muere, lo tiene en sus brazos y la vecina le dice, allí fulano de tal lo puede curar, y lo entrega en manos de Satanás. Por eso Isaías 8:19 nos recuerda, ¿no debe un pueblo más bien acudir a su Dios? Elena de White dice, aquí está la cita, no debe un pueblo acudir a Dios. Dice, la madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama, nada puedo hacer ya. No hay un médico que tenga poder para sanar a mi hijo. Se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético y le confía a su amado colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Profetas y Reyes, páginas 156 y 157. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos tener cuidado. No los consultemos, no vayamos, ni por curiosidad, mis apreciados hermanos y amigos. El espiritismo será la luz que conducirá a millones de personas a las tinieblas, a la perdición total. Debemos tener cuidado. Hay que estudiar mucho la palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que entender qué es lo que Dios nos dice sobre el espiritismo. Hay bastante luz aquí que nos sacará de las tinieblas. El espiritismo moderno, Elena de White lo vio, que cubría toda la tierra y que iba a gran velocidad ese tren. Es un rayo de luz que ha cubierto todos los estratos sociales, ricos y pobres, cultos e ignorantes. Se enmascara de diferentes maneras para engañar a todos. Se ha infiltrado en nuestras iglesias cristianas, que ha engañado a miles de cristianos también.
especialmente aquellos que tienen comezón de oír, como hizo Pablo. Hay muchos jóvenes que quieren experimentar asuntos espirituales. Tengamos cuidado, jóvenes. Satanás quiere arruinar su vida para siempre. Desde el mismo comienzo de la humanidad existe el espiritismo con la gran mentira: no moriréis. Pero gracias a la palabra de Dios que nos advierte a nosotros los cristianos, evitemos caer en toda práctica espiritista. Pregunto, ¿debe ceder el cristiano al sutil engaño del espiritismo con toda la luz que posee? ¿Debe entregar sus hijos al demonio por medio de los programas de televisión, cine y música del diablo? El llamado del Señor es que tengamos cuidado. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser la luz que conduzca a las alturas y no a las profundidades. Debemos ser sobrios y velar. Los individuos y las naciones que rechazan a Dios por un culto a los demonios, mis hermanos, es porque quieren la prosperidad de este mundo. Caen en presa del Dios Satanás. Debemos tener cuidado. A mí me encanta la frase que dijo Balaán, que aunque era hijo de Dios y se había apartado y se había vuelto un espiritista en un canal, ahora nos dice en Números 23:23 estas palabras que debemos de entender con claridad. Dios nos dice de esta manera, dice así la palabra del Señor: porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación, contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, cuando nos ponemos la armadura del cristiano, la que Dios quiere que tengamos, allá en Efesios capítulo 6, del 12 al 18, no podrá el diablo derrotarnos. El Salmo 91 está hablando de asuntos espiritistas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. La peste destructora eran demonios. La plaga, la pestilencia, no son cosas que algunos lo aplican a asuntos de salud. No, el Salmo 91 está hablando de demonios espirituales, de las potestades de las tinieblas, de día y de noche. Pero cuando estoy tomado de la mano de Dios, caerán a mi lado y no me tocarán. Porque mientras sea hijo de Dios, Él es un búfalo que me defiende, dice Deuteronomio 23:24. Apreciados hermanos y amigos, si en algún momento hemos sido engañados por el horóscopo, por el cine, por las revistas, por la televisión, y hemos sido atrapados en las garras del espiritismo sutilmente, pidámosle a Dios perdón, que nos cubra con su manto poderoso de justicia, con su escudo protector, y pidámosle que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y que se cumplan las palabras de Juan capítulo 4, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo estas palabras el Señor. Pero ahora, Juan 4, 23 y 24, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No necesitamos el espíritu del espiritismo. Necesitamos el espíritu del Espíritu Santo, el espíritu que el Padre nos prometió y el Hijo envió para ser verdaderos espiritistas que llevan a las alturas, al camino, a la verdad y a la vida. En el nombre del Señor Jesús les invito hoy a que aceptemos su poder, su regalo y nos unamos a Él
para vivir para siempre con el Señor Jesús. Oh Señor Todopoderoso, danos tu Espíritu Santo para detectar las astucias de Satanás con su falso espíritu, con sus engaños de espiritismo, con sus milagros falsos, con sus verdades a medio. Padre eterno, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. El Señor nos fortalezca y que de aquí en adelante seamos hijos que llevamos la luz hacia las alturas y no hacia las tinieblas. Bendiciones para todos.